Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. En esta serie de estudios estamos en el Evangelio de Lucas y en esta lección estaremos en el capítulo 13, comenzando en el verso 18, donde veremos las parábolas de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Vamos a considerar estas dos parábolas en esta lección porque son muy cortas y pues podemos agruparlas aquí juntas en esta lección. Así que vamos a comenzar leyendo el texto y luego haremos algunos comentarios, observaciones de lo que el texto significa. Vamos a comenzar pues viendo el verso 18 y el 19, lo cual es la parábola de la semilla de mostaza. Dice así la palabra: y dijo, ¿a qué se es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Bueno, aquí está, bien corta, ¿verdad? La parábola. Recordamos lo que el Señor Jesús está haciendo. En esta sección de Lucas, Él se encuentra viajando hacia Jerusalén y en el camino el Señor va enseñando. A veces dice cosas muy directamente, obviamente, podemos decir literalmente. Y otras veces, como aquí, habla y enseña en parábolas, ¿verdad? Y aquí tenemos uno de esos casos, la parábola de la semilla de mostaza. Y ahora vemos que él está explicando la naturaleza del reino de Dios. En otras palabras, esta parábola nos enseña algo acerca de cómo es el reino de Dios. Claro, para el Señor hay varias palabras que utiliza para describir al reino de Dios, así que esto no es algo nuevo. De hecho, podemos comenzar a observar algunas cosas, vamos a decir, semejantes con lo que vemos en el Evangelio de Mateo. Por ejemplo, en Mateo vemos la misma parábola, esta, acerca de el reino de Dios, siendo como un grano de mostaza que crece a ser un árbol. En Mateo, pues, el Señor enfatiza más el tamaño pequeño de la semilla y cómo esto luego crece a un tamaño muy grande. Entonces, el énfasis de Mateo es un poco diferente que el énfasis aquí de Lucas. Lucas también dice que el grano de mostaza o la semilla de mostaza crece, pero más el enfoque de Lucas está sobre el resultado final, el árbol que crece. Esta semilla no se queda semilla, sino crece y se convierte en un gran árbol, un árbol muy grande. Dice el Señor, o vemos en Lucas, que las aves del cielo hacían sus nidos en las ramas de este árbol, ¿verdad? Entonces, el énfasis de Lucas está en qué tan grande es el árbol, el producto final, podemos decir. Claro, la semilla comienza pequeña, pero el resultado es muy, muy grande. Y claro, esto es lo que describe al reino de Dios. El reino de Dios es inmenso, grande, así como este árbol. Ahora podemos ver también algunos otros puntos aquí que son importantes. La idea de un árbol en la Biblia muchas veces simboliza a un gran imperio en el cual se refugian todas las naciones súbditas de ese imperio. La Biblia hace esto en varios lugares. Un par de ellos se encuentran, por ejemplo, en el profeta Ezequiel, capítulo 31, verso 6.
y el capítulo 17, verso 23, donde allí se está haciendo la comparación con reinos muy grandes, imperios, vamos a decir. Y estos imperios son simbolizados como un árbol grande. Y ahí en esos textos también se mencionan aves que vienen y forman sus nidos e incluso también bestias que están debajo del árbol, ¿verdad? Las bestias descansan, encuentran alimento y cosas así. Entonces, la figura de un árbol grande representando a un imperio o a un reino es algo más o menos común en la Biblia. Entonces aquí vemos que el imperio del que se está hablando, o el reino, es el reino de Dios. No cualesquier nación de la tierra, pero el reino de Dios, el reino, vamos a decir, divino, ¿verdad? El reino de Dios se compara con este mismo símbolo. Y pues, ¿cuál es el punto? Aquí es donde vemos el énfasis de Lucas. El punto de Lucas es que el reino de Dios es muy grande, ¿verdad? Y tiene lugar para todas las naciones del mundo. Estas encuentran refugio, sustento y protección en Dios. Entonces, este es el enfoque de Lucas aquí. El enfoque del Señor, ¿verdad? Está diciendo que el reino de Dios es inmenso, grande, hay suficiente lugar para todas las naciones, no solo el pueblo de Israel, pero todas las naciones. Hay lugar, ¿verdad? Podemos decir. Entonces, este es el enfoque muy importante que Lucas da a esta parábola, ¿verdad?, que el Señor cuenta. Ahora, viendo la segunda parábola, aquí cambia, ¿verdad? Y la imagen se vuelve de un árbol ahora para hablar de algo que era muy bien conocido, y esto era la levadura. Y dice el verso 20 y el 21 de esta manera. Dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Bueno, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Bueno, ahí está, muy corta, otra vez 2 versos, el verso 20 y el 21, y podemos ver que el Señor sigue hablando de el reino de Dios. Ahora va a resaltar otra característica del reino. Otra, podemos decir, cualidad. ¿Cómo es el reino de Dios? Bueno, es semejante a la levadura. Y dice aquí, presentando un ejemplo de la vida diaria, normal, común, ¿verdad?, de cada casa. Una mujer con una masa, ¿verdad? La idea es que tal vez está preparando pan o algo para comer. Y dice que le pone un poco de levadura. Y esto causa que la masa se fermente, ¿verdad? Que llega la levadura a fermentar la masa. Es otra vez, como decimos, un ejemplo algo conocido y común de la vida diaria. Y pues podemos anotar algunas cosas claves aquí. Primeramente, la naturaleza de la levadura. Podemos resaltar que la forma en que se hacía esto era que se guardaba un poco de la masa previa que se había usado tal vez algunos días antes, que ya esa parte se ha fermentado, ¿verdad? Y esto es lo que se añade a la nueva masa para leudar toda la masa presente, ¿verdad? Y eso es como se utilizaba. Ahora, algo más de la levadura que es importante resaltar es que la levadura teológicamente, o podemos decir espiritualmente, llevaba un significado
que muchas veces era una idea de influencia, muchas veces una influencia negativa. Entonces, cuando se quería caracterizar a algo que tiene un impacto negativo o malo, se usaba la imagen de la levadura. En este caso vemos que la levadura es un símbolo bueno, ¿verdad? No se está hablando de alguna mala característica o algo malo o negativo, ¿verdad? Como muchas veces la levadura simbolizaba el pecado y el impacto del pecado sobre otros, ¿verdad? En varios textos bíblicos se ilustra que el pecado puede contagiar a otros, como la levadura trabaja en una masa y sirve para leudar toda la masa, pues así es el efecto, el impacto del pecado. Pero una vez más, aquí ese no es el punto. El punto es más algo positivo, que el reino de Dios comienza pequeño en el mundo, pero llega a crecer, a ser un gran impacto positivo en el mundo, en todo el mundo, ¿verdad? Y esa es la diferencia que queremos resaltar. El reino de Dios, pues, aunque comienza pequeño, puede afectar a todo el mundo, toda la masa, y ya el reino de Dios es algo global, universal, que de hecho es uno de los símbolos más favoritos de Lucas. Lucas le gusta hablar de cómo el reino de Dios ha venido a todas las personas, a todas las naciones, los gentiles, tanto como los judíos, ¿verdad? Pueden entrar todas las naciones en el reino de Dios, así como vimos en la parábola previa a esta. Entonces aquí la misma idea, el reino de Dios entra, penetra a todo lugar en el mundo. Y qué bien es esto, ¿verdad? Vamos a decir, resultado positivo. También algo que podemos señalar de la levadura, o el ejemplo aquí, la ilustración, es que el reino de Dios avanza o trabaja en el reino de una manera invisible, casi podemos decir. No se nota muchas veces. Tal como la levadura no se puede ver tanto cómo trabaja la levadura, solo se ve el resultado ya después que la levadura ha tenido impacto sobre toda la masa. Vemos que la masa se expande, ¿verdad? Y vemos que sí, la levadura ha estado trabajando, pero no se puede ver el proceso. Así también el reino de Dios trabaja en la tierra, es activo, es poderoso. Aunque muchas veces no se ve el resultado, ¿verdad? Salvación para todo el ser humano, vamos diciendo, toda la existencia, ¿verdad? Todas las naciones. Y también podemos ver aquí, bajo número 5, que el reino de Dios trabaja dentro de la persona, en su corazón y podemos decir en la mente de cada uno de nosotros. Así como la levadura trabaja dentro de la masa, no sirve para impactar la masa, sino se pone en la masa, la levadura. Entonces así el reino de Dios, cuando entra en nosotros o nosotros entramos en el reino nos transforma por dentro. Es un cambio, una transformación interna en nuestro corazón, en nuestra mente. Llegamos a ser nuevas personas, podemos decir, porque ahora somos cristianos, somos miembros del reino de Dios. Así que estas son las ideas que podemos ver aquí presentes en esta parábola de la levadura. Se presenta otra vez, como digo, de una forma positiva, no una forma negativa.
Entonces, cuando combinamos a estas dos parábolas juntas, ¿verdad? Cuando vemos lo que se dice acerca del reino de Dios, podemos ver que el reino de Dios es suficiente para contener todas las naciones. Todos pueden entrar al reino de Dios. Hay suficiente lugar y espacio para nosotros poder tener todo lo que necesitamos, nuestro sustento, nuestra protección, nuestra vida en el reino de Dios, así como ese árbol provee todo para todas las bestias y las aves del cielo. Y aquí otra vez la parábola de la semilla de mostaza y ahora la levadura, ¿verdad? Hablando de estas cualidades internas del reino de Dios y sobre todo que el reino impacta al mundo totalmente hablando. En cierta forma, creo, podemos decir que cada uno de nosotros como cristianos somos un poquito de levadura en el mundo, en nuestras vidas, en las cosas en las que nos encontramos, en nuestros trabajos, en nuestras familias, ¿verdad? Nosotros podemos impactar o tener un impacto en aquellos a nuestro alrededor, así como levadura en este caso, ¿verdad? Somos el reino de Dios, somos cristianos, podemos impactar los lugares en los que nos involucramos nosotros de una manera positiva en favor a Dios, ¿verdad? Podemos decir que nosotros mismos somos esa levadura que está trabajando dentro de la masa que es nuestra vida alrededor de nosotros. De todas formas, estas dos parábolas demuestran características positivas del reino de Dios aquí que el Señor está exaltando y claro que Lucas quiere que cada uno de nosotros veamos. Que historias cortas pero poderosas y hermosas para nuestras vidas hoy. Muy bien, hermanos, pues espero que esta lección pues nos ayude otra vez para escuchar estas parábolas y ver algo de lo que significan y pueden significar en nuestras vidas diarias. Vamos a dejar nuestro estudio aquí en este momento y ya, Dios mediante, nos veremos en la próxima lección. Y como siempre decimos, reciban un gran saludo, un abrazo y gracia y paz.